Andrés Klipan, bienvenido, porque vos has estado trabajando, investigando sobre esto. El senador Aníbal Fernández estaba explicando muy bien el tema, muy claramente el proyecto. Muy claro, Sí. Los que tuvieron la atención de escucharlo, la verdad que perfectamente. Sí, artículo por artículo. A pesar que es abogado, viste que son complicados esta vez. No los abogados saben explicar bien. Lo está Pero que voy es que, digamos, ya nos allanó por lo menos el camino de la explicación, sí. ¿no? Avancemos a partir de esto, Andrés. Bien, y después lo puntualizamos, pero me parece que dos puntos centrales que decía Aníbal Fernández recién, el senador, es que esta ley no autoriza, porque había muchas dudas sobre esto, no autoriza ni la eutanasia ni el suicidio asistido. Sí. Y ustedes lo escucharon, lo escuchamos acá en el piso, que habla de directivas anticipadas. ¿Qué son las directivas anticipadas? Empecemos por ahí, nos cuentan dos profesionales a cargo del Tribunal de Bioética del Hospital Italiano. La información está escasamente difundida y muchas veces se escapa al debate. Es un hecho al que médicos y seres queridos de pacientes terminales se enfrentan a diario: la muerte digna. Pero que casi no se hable del tema no significa que esta situación no exista. En la Argentina, desde el año 2009, la Ley 26.529, que refiere a los llamados derechos del paciente, incluye las directivas médicas anticipadas. Allí se establece que toda persona puede disponer de directivas anticipadas para consentir o rechazar determinados tratamientos médicos relativos a su salud. Doctora, ¿la directiva anticipada o la muerte digna es lo mismo? No específicamente. La directiva anticipada, digamos, hace a la muerte más digna porque permite que el paciente sea autónomo incluso después de haber perdido la conciencia. El programa de directivas anticipadas que nosotros estamos llevando adelante es un programa que consiste en una especie de testamento que se refiere solamente al cuidado en la enfermedad de los pacientes, que se pone en práctica una vez que el paciente está o en situación de enfermedad terminal y no puede comunicarse, o en situación de pérdida irreversible de la conciencia. Y además es un derecho de los pacientes, un derecho que está protegido por una ley del año 2009, por la Ley de Derechos de los Pacientes. El corazón de una directiva anticipada es conocer qué es lo que estaría opinando ese paciente que en ese momento no podemos consultar, no nos puede hablar, sobre la decisión de implementar tal o cual tratamiento. La cirujana Rosina Pace y la médica Laura Pesano forman parte del Centro de Bioética del Hospital Italiano. Este es el primer centro de salud que le brinda el servicio de directivas médicas anticipadas a sus pacientes. Leer alguno de los párrafos de esas declaraciones juradas es fuerte. Es que la situación es fuerte. Si uno tuviera que describir el escenario en que ocurre esto, es un escenario de un paciente crítico, irrecuperable, con un equipo de salud que tiene que tomar decisiones como si seguir con determinada medida que se puso en un momento en que se creyó útil, y familiares que tienen que colaborar en esa toma de decisión, ¿sí? Y no saben qué es lo que opinaba ese propio paciente. El momento es muy fuerte. La directiva hace que uno pueda rescatar la voz de ese paciente y sea lo más importante que uno deba tener en cuenta en el momento de tomar esa decisión. Contar con la perspectiva de ese paciente en cuanto a que no quieren que prolonguen su proceso de morir, alivia el proceso de toma de decisiones para todos, para el equipo de salud y para la familia. ¿En qué casos se ponen en práctica las directivas anticipadas? Paciente que ha tenido un accidente, tiene un daño neurológico grave, irreversible, durante muchísimo tiempo, a veces
meses se han hecho muchas maniobras, tratamientos, medidas de sostén vital, le decimos nosotros en nuestra jerga, para intentar recuperarlo y no se puede recuperar. Seguir sosteniendo esas medidas cuando sabemos que no se va a recuperar es seguir manteniendo órganos funcionantes, pero no es darle posibilidad de vida a ese paciente, o por lo menos es lo que piensan muchos pacientes. Nosotros los médicos tenemos la obligación legal y moral de hacer todo por el paciente, en la medida que el pronóstico de ese paciente, o en la medida que ese paciente vaya respondiendo. Hay situaciones en el final de la vida en que ya no tienen sentido y en vez de ser beneficiosas para el paciente, se transforman en exactamente lo contrario, en indignas, en dolorosas. En unos minutos vamos a seguir escuchando una segunda parte Andrés, de este informe, sí. Pero lo que hay que puntualizar, que es a lo que estaba haciendo referencia el senador Aníbal Fernández, es que ya hay una ley, que es la 26.529, que no fue reglamentada. Por eso está aprovechando ahora para modificar 7 artículos y hacerla más precisa y contundente y más clara, ¿no? Recién destacábamos lo claro que era Aníbal Fernández cuando lo explicaba. Sí, artículo por artículo respecto de la modificación, muy bien decís Andrés, de esta ley sin reglamentación alguna. Sumamos a la doctora Marcela Gottlieb. ¿Qué tal, Marcela? Buenas tardes. Pues claro, es un tema que hay que debatirlo, como dijo el senador Fernández, por supuesto. Y por otra parte también, a ver... es un tema como que roza con la ética, porque siempre hay una comisión de bioética como la que vos acudiste en el hospital. Las dos médicas que entrevistamos justamente forman parte del Tribunal de Bioética de este hospital. Sí. Y yo me identificaba con Aníbal Fernández cuando recién decía, es muy difícil traer este tema acá al Senado. Para mí fue muy difícil también entrevistar a las médicas y hablar sobre el tema. Porque la muerte, de por sí ya la muerte, y pensar en la muerte de uno, y que no quiero sufrir, y si quedo de tal forma, entonces firmo antes para... Es terrible. A mí me resultó muy pesado. Ellos después lo cuentan, las médicas, como diciendo, bueno, pero esto se utiliza en casos extremos, cuando ya no hay más posibilidades de vida. Sí, se aclara que no se trata de eutanasia y no se trata tampoco de suicidio asistido. Esto lo aclaró el senador Fernández, a quien escuchamos. Esto es importante aclararlo, porque ¿en qué circunstancia suicidio es que asistido se trata sería, por ejemplo... si usan una droga para que el paciente muera, para que no sea un homicidio, ellos dejan todo preparado, pero el que aprieta el émbolo es el paciente. Porque si no está reglamentado, eso es homicidio. Entonces el paciente mismo es el que aprieta el émbolo. Acá eso no está permitido. Claro. No, acá eso no está permitido. Lo que se agrega a esta nueva ley, que posiblemente se vote hoy, definitivamente, doctora, también, es que hasta este momento solo uno podía firmar la directiva anticipada y decir o expresar su voluntad a no sufrir determinados tratamientos médicos cuando ya no hay más posibilidad de vida, o haría más cruenta, digamos, los pocos días de vida o meses que le queda. Ahora lo que permite es que cuando uno no tiene conciencia, sean los familiares directos o o letrados o gente que lo patrocine. Claro, porque hasta ahora eso estaba prohibido. Exactamente, lo que es el consentimiento informado. O sea, que el propio paciente lo brinda si se encuentra con capacidad de hacerlo, o el familiar, porque muchas veces el familiar ni siquiera puede en un estado de esa naturaleza. ¿Y qué significa el consentimiento informado? Que tiene la información respecto de cuál es su estado de salud, el tratamiento que está recibiendo, cuál es la consecuencia, no solamente de seguir prolongando artificialmente su vida con ese tratamiento, sino que si no se sigue con ese tratamiento, ¿cuáles son las consecuencias también? Y la directiva anticipada es que vos, sabiendo o conociendo el final que te espera, por ejemplo, un cáncer o alguna enfermedad de estas muy terribles que ya el mismo médico te avisora el final, muchas veces decían las profesionales, en determinados cánceres ya 6 meses antes se sabe cuál va a ser el final. Entonces vos das esa directiva a tu médico bajo juramento: yo no quiero que en caso de quedar inconsciente
me realicen determinados procedimientos, como por ejemplo diálisis. U otras asistencia cosas. mecánica, claro. Inclusive hasta hidratar al paciente, darle hidratación y alimentación ¿no? parenteral, sí. Por ejemplo. Y algo importantísimo que lo explicaba el senador recién es, bueno, si vos lo firmaste, pero te arrepentís o porque crees que va a ocurrir un milagro o te sentís mejor, bueno, te podés arrepentir. Claro. Vos podés decirle al médico, se da marcha atrás. Damos marcha atrás. Y se firma también ese consentimiento. Efectivamente. Me parece que es importante puntualizar esto, porque eran algunas dudas que generaban después que hemos presentado ya informes sobre este tema. Siempre tiene la duda de, ¿realmente es la última instancia que tengo o que tiene un familiar querido? ¿Viste? Porque por más que venga un médico y te explique todo, ¿no es cierto? Con el consentimiento informado y demás, ¿viste? Que cuando uno está en manos del médico, está en manos del médico. ¿Viste? Que lo que te dice es palabra sagrada, porque vos qué sabés. Uno siempre espera el milagro, ¿no? Y aparte que no es científico, pero... Un paciente que no sabe realmente, es decir, el paciente no tiene por qué saber todas las consecuencias médicas de una enfermedad. Entonces de repente lo que piensa que puede sucederle o lo que piensa que puede ser terrible para él en el transcurso de la enfermedad, tal vez él lo puede atravesar y puede ganar más tiempo, y a lo mejor no son las reglas que él puso al principio pensando que iban a ser muchísimo más más drásticas, ¿entendés? Sí, claro. Creo que esto de que el paciente pueda cambiar sus recomendaciones anticipadas lo hace más flexible a esto, que uno puede sobre la marcha cambiar. No sé si esperando un milagro, pero de repente uno se siente mejor, uno tiene más tiempos para estar con la familia. Es que hay veces en que un diagnóstico, y vos lo sabés como médica, viste que se revierte. Es verdad, uno dice no hay de manera milagrosa. Sí. Entonces, ¿cuándo tomar una decisión de esta naturaleza que está relacionada con lo que permitiría la ley de sancionarse hoy? Cuando ya, a ver, ¿cuál sería ese punto a partir del cual vos decís, esto no va a cambiar y realmente de esto se sigue una muerte y por eso se habla de muerte digna, ¿no? En la ley, en lo que se está debatiendo ahora, hay una frase que lo resume, dice, cuando no hay expectativa de vida. Se llevaría adelante, vos habiendo firmado esto, cuando los médicos ya determinan que no hay expectativa de vida. Entonces te pregunto, bueno, el año pasado le hicimos una nota a Selva Hebrón, ¿se acuerdan? La mamá. Y ella decía, aquí no hay más expectativas de recuperación, ella no come, no está conectada, es decir, ¿por qué no me lo permiten? Y creo que ella es un poco lleva el estandarte de esta lucha por la ley de la muerte digna. Perdón, ¿qué me quieres preguntar? Que cuando, dice taxativamente, ¿no es cierto? Y explícitamente, cuando no hay expectativa de vida, cuando no hay, ¿cuáles son, digamos, los signos que se presentan desde la sintomatología para que el médico traiga ese diagnóstico, que es así crucial y por otra parte es bueno, bajante, no, pero tenemos diferentes acepciones de la palabra no hay expectativa de vida, porque si un paciente tiene un cáncer que sabemos que la expectativa de vida es de 3, 4, 5, 6 meses, porque tiene un cáncer de pulmón que ya tiene metástasis y que entonces está en un estadio donde no hay una vuelta atrás, tiene una expectativa de vida corta, pero aún así puede tener una calidad de vida en esos 6 meses que le permita estar bien. Entonces, ¿qué es expectativa de vida? Hay enfermedades que no tienen expectativa de vida, pero tienen sí calidad de vida, ¿entendés? Sí. Entonces... Yo, por lo que entiendo de la ley, es que, a ver, que se dejarían de aplicar, digamos, estas prácticas que algunos dicen que son cruentas, cuando perdés la conciencia. Tal cual. No mientras estés consciente y estás viendo a tus hijos hablando con tus padres o con tu nieto. Aunque tengas una expectativa de vida corta. Claro, por ahí una persona tiene una enfermedad terminal, pero dice, bueno, te dan un diagnóstico de 3 años de vida, suponete, pero no es de calidad de vida, porque esa persona sufre mucho con el tratamiento, suponte. Dice, bueno, yo no tolero este tratamiento, ¿no? Pero yo coincido con lo que dice Andrés. Creo que estamos, lo de las recomendaciones anticipadas es una línea de trabajo, ¿no? Donde el paciente puede establecer hasta qué asistencia quiere, porque no quiere que lo perduren en el tiempo. Claro. Lo de la ley comprende cuando un paciente ya no tiene la capacidad y un familiar ve que a lo mejor está con una muerte cerebral o que está en el estado vegetativo,
o que no va a responder, o que le falta una semana y es solamente sufrimiento. Bueno, pero ahí estamos entonces afinando el lápiz, que era lo que yo les preguntaba a ustedes. En estos casos. Entonces, en un caso se refiere, digamos, a la pérdida de la conciencia, ¿no es cierto? ¿Y vos qué otro signo, digamos, estaba estableciendo? Muerte cerebral, ¿no? Muerte cerebral, sí. Entrar en un coma. Comas irreversibles. Claro, un coma irreversible. Son todas entidades que uno tiene que decir sobre el familiar. Fíjate que el senador, y vuelvo, pero era a quien estábamos escuchando, Aníbal Fernández, cuando decía, yo lo sufrí con mi papá. El último tiempo, lo único que hacíamos es prolongar su agonía. Sí. ¿No? Creo que dio en el clavo también. Claro. Susana Bustamante la veíamos recién, ¿no es cierto?, cuando se estaba debatiendo en el Senado de la Nación este proyecto de ley para la modificación de 7 artículos de la ley que, como bien decía Andrés, no fue reglamentada, pero que tiene que ver con la relación del paciente y su vínculo con los institutos médicos que lo atienden y también los profesionales. Ella es la mamá de Melina González, quien había escrito, había hecho explícito, ella en realidad ha hecho una grabación, que nosotros la pasamos aquí en Tarde en relación con el pedido de muerte digna, porque a ella sí se le aplicó en cuanto a una dosis que se le dio para que no sufriera tanto. La chiquita finalmente falleció. Ella pedía dormir, que la sedaran. Y por supuesto, por supuesto digo no, lo que digo es que el Comité de Bioética del Hospital Garrahan así procedió. La escuchamos a Susana, su mamá. Melina estaba en estado terminal, irreversible e irrecuperable. No le permitían dormirla como ella pedía para evitar el sufrimiento. No le permitían morir, querían hacerla durar. Vivió un escabroso calvario, un tortuoso calvario. Finalmente lo logró, lo consiguió. Melina nos hizo concientizar a todos. Nos dejó un gran legado, 4 puntos. Pedía la humanización de la medicina, que se contemple el sufrimiento de las personas. La creación del registro vital, donde una persona, que sea gratuito, donde una persona pueda dejar establecido y que sea respetado, dejar sentado por escrito, que no quiere vivir una agonía bajo mecanismo asistido, que estar en estado vegetativo permanente no es vivir, es durar. Que el estar conectado a un respirador artificial estando en estado vegetativo es capricho del hombre, ya que fue fabricado por el hombre. Que hay que permitir que acontezca un hecho natural, inevitable y universal, como lo es la muerte. Que la muerte no es una mala palabra. Que la muerte es un hecho natural, que es algo que nos hemos ganado en esta tierra, que es un derecho bien ganado en esta tierra. Y Susana, ha hecho propio el pedido de su propia hija, ¿no? Y el suyo, desde ya, ¿no? Y los senadores, y así nos han contado, y los diputados, escucharon el pedido también, la grabación de Melina, y lo han tenido en cuenta y han incorporado inclusive algunos de sus pedidos al proyecto. Claro, ¿qué hay que contemplar entonces, Marcela, en este tema que se está tratando parlamentariamente, de la muerte digna, así como puntos fundamentales desde lo médico? Desde lo médico. Sí. Bueno, hay que tener en cuenta si tiene respuestas a los estímulos, si está en un estado vegetativo, si responde, si está en coma. Me parece que esos son los parámetros donde uno tiene que evaluar si quiere seguir asistiéndola mecánicamente, por ejemplo, asistencia respiratoria mecánica, si quiere seguir, como dijo también, en un proceso de diálisis. No te olvides que en los últimos periodos de los pacientes empieza a fallar todo, Sí. Y empieza a fallar el riñón, tiene que entrar en diálisis también, así que son todos los parámetros que pueden hacer tomar la determinación de que, bueno, no hay camino y no hay vuelta atrás y que lo mejor tal vez es darle una muerte digna.